Bienvenidos al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAC, en esta ceremonia de apertura de la exposición Medir la Tierra, 120 aniversario de la segunda misión geodésica. Esta noche tenemos el gusto de contar con un público muy selecto. Esta es una inauguración privada, por tanto queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Todos son realmente importantes. Quiero dar la bienvenida a nuestra viceministra de Cultura y Patrimonio, la señora Fanny Zamudio Roura, al señor Frédéric Desagnon, embajador de Francia en Ecuador, a la señora Emily Flesch, directora de la Alianza Francesa de Guayaquil, a la señora Helen Constante, directora de Cultura y Promoción Cívica del municipio porteño, el doctor Héctor Vera, presidente de la Alianza Francesa de Guayaquil, al capitán Alfonso Andrade, director del Museo del Bombero de Guayaquil, a los señores miembros del directorio de la Alianza Francesa de Guayaquil, a los señores miembros del Cuerpo Consular, al arquitecto Melvin Hoyos, director de la Unidad de Coordinación Histórica y Cultural del municipio de Guayaquil, a la señora Susan Togra, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Artes, la doctora Mara Cabanilla, vicerrectora académica de la Universidad Tecnológica de Guayaquil, y al señor Víctor Hugo Arellano, historiador sanmartiniano. Muchas gracias para cada uno de ustedes por estar acompañándonos en este acto especial. Voy a dar paso a la intervención de la directora del MAC, la señora Mariela García Caputi. Muy buenas tardes con todos y todas, distinguidas autoridades aquí presentes, estimados amigos. Me dirijo a ustedes con una alegría especial en un grupo selecto de personas, dadas las circunstancias de nuestra bioseguridad, pero con el gusto de poder departir también presencialmente esta gran hazaña que fue 2 siglos de colaboración científica, política, militar y cultural entre la República de Francia y el Ecuador. Y decía que entre los siglos XVIII y el XX, 2 misiones geodésicas vinieron. Estamos festejando los 120 de una, pero en realidad desde el siglo XVIII estuvieron viniendo misiones geodésicas francesas a la entonces Real Audiencia de Quito y la antigua provincia de Guayaquil. La primera está arribando en 1736 con la Condamine, responsable de la expedición, Pedro Bouguer, astrónomo, y el matemático Luis Godin, por ejemplo, ¿no? Entre otros nombres muy importantes que también están los agregados, los adjuntos españoles, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Dentro de la corriente del pensamiento ilustrado, el objetivo de la primera misión era el resolver la contraposición entre 2 tesis. La geografía cartesiana francesa, que sostenía que la Tierra era una esfera, y la propuesta por Newton, el inglés, que apuntaba que la Tierra era un esferoide achatado en los polos. Para ello, pues, la Academia Francesa de Ciencias había diseñado esta investigación para elaborar mapas desde 1734, de tal manera que tuviéramos mayor precisión en esta correspondencia de las líneas imaginarias, con que sean productos de cálculos científicos que nos descubren la circunferencia terráquea dividida por su línea ecuatorial, que pasa por nuestra región y a lo que debemos nuestro nombre como República del Ecuador. La segunda misión geodésica que llega a nuestro territorio a la ya entonces República del Ecuador va pues de 1901 a 1906, cuando nuestro país había tenido grandes transformaciones en el siglo XIX, en el proceso de crear, reformar y aplicar el concepto de Estado moderno. En este contexto, el presidente García Moreno había creado importantes centros de investigación, uno de ellos el Observatorio Astronómico de Quito, así como la Escuela Politécnica Nacional. Pero entre tensiones políticas que se habían decantado con la Revolución Liberal
La llegada de esta segunda misión produce un acercamiento entre el clero conservador y el gobierno liberal. Federico González Suárez y el obispo Andrade de Riobamba les dan la bienvenida a los científicos franceses, así como el presidente Alfaro, que los recibe en el puerto de Guayaquil y forman parte de una parada o desfile militar. Desde ese momento vemos la colaboración de nuestros países en el campo científico, político y militar, así como ahora nuestra común historia reflexiona sobre los hechos y los hace parte de su cultura, conformada por la arqueología, la etnografía, la fotografía y la pintura aquí presentes en esta exposición que vamos a tener el gusto de observar. Y tenemos también las colecciones del Museo del Hombre que formara Paul Rivet y que ahora reposan en el Museo Quebranly, lo cual nos abre una cierta colaboración entre los museos de Guayaquil y de París. En esta exposición que recoge la diversa documentación de estudio y que presentamos a través de un diálogo de colecciones custodiadas en nuestros acervos, es nuestra intención llevar este trabajo mancomunado para que sirva no únicamente a una celebración de los 120 años de la llegada de la segunda misión geodésica, sino de un nuevo acercamiento y la materialización de estudios mancomunados en fondos museísticos relacionados, como los del Quebranly y los del MAC, que hoy acoge complacido esta histórica muestra que se está llevando a cabo tanto en Quito, en el MUNA, como en Guayaquil y como próximamente estará en Pumapungo de Cuenca. En esta época digital, con portales virtuales ya desarrollados por ambos museos, esta es una oportunidad que proponemos para contribuir al desarrollo del estudio y la investigación de estos acervos culturales, así como a una mejor difusión de la cultura material resultante de los eventos realizados entre franceses y ecuatorianos. Es mucho lo que se puede hacer y de nuestra parte estamos abiertos y atentos a potenciales y futuras colaboraciones. Medir la Tierra es una exposición para disfrutar y aprender. Gracias entonces por acompañarnos ustedes en esta noche. A continuación, vamos a darle paso a un mensaje grabado del señor André Delpuig, exdirector del Museo del Hombre de París y uno de los curadores de esta exposición. Vamos a darle paso al video. Su Excelencia Fanny Zamudio, viceministra de Cultura y Patrimonio, Su Excelencia Frédéric Desagnaux, embajador de Francia en Ecuador, Señora Mariela García Caputi, directora del Museo de Antropología y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, señoras y señores, es un gran placer y un honor de participar en la inauguración de esta exposición Medir la Tierra, aquí en Guayaquil, en el Museo de Antropología y de Arte Contemporáneo, para conmemorar el aniversario de la segunda misión geodésica. Esta memorable expedición fue un gran proyecto científico y también un ejemplo de cooperación entre nuestros dos países. Empezadas al siglo XVIII, estas investigaciones geodésicas, pero también naturalistas, antropológicas, arqueológicas e históricas, han marcado la historia científica en América Latina y más allá, han tenido un impacto en todo el mundo. Esta exposición rememora el contexto y desarrollo de esta expedición y es la ocasión de rendir homenaje a las personas y al trabajo realizado por este equipo franco-ecuatoriano. Y recordar el apoyo fundamental de las autoridades ecuatorianas, particularmente el presidente de la República, Eloy Alfaro, y de los oficiales, soldados y porteadores ecuatorianos, quienes desempeñaron un papel esencial en el éxito de la misión. Es entonces cuando surgieron grandes figuras que simbolizan la amistad dentro de nuestros dos países, como Paul Rivet, uno de los principales actores de esta misión, y muchos otros. Para Paul Rivet se puede decir que el Ecuador fue su terreno de iniciación. La misión geodésica fue una verdadera iniciación que cambió toda su vida. Tras su periplo en Ecuador como militar y doctor, el joven Rivet regresó a Francia transformado en antropólogo y americanista.
También fue la oportunidad de conocer el amor con el encuentro de Mercedes Andrade Chiribicoboga en Cuenca, una historia que todo el mundo conoce aquí en Ecuador. Al visitar esta exposición, el público podrá redescubrir esta importante misión científica del inicio del siglo XX. Esta es la oportunidad de mostrar documentos de archivo y fotografías de algunos inéditos. Esta muestra que es necesario continuar nuestra investigación conjunta para comprender mejor nuestra historia común y descubrir nueva información. Me gustaría saludar a Christine Laurier y a Karine Pelletier-Karoff del Museo del Quai Branly, mis dos amigas con quienes hemos preparado esta exposición. Gracias a Virginio Godenzi, comisario, y Anne Courtois por la concepción gráfica. También es una cooperación exitosa entre el Museo del Hombre y el Museo del Quai Branly en París y 3 museos en Ecuador, aquí en Guayaquil, en Quito y en Cuenca. Muchas gracias a la Embajada de Francia, el señor Frédéric Desagnaux, embajador, y también a François Sceaux y Guillaume Delahaye por sus participaciones. Y también a la Alianza Francesa de Quito en persona de Charles Vix y Sabrina Fercho. Muchísimas gracias también al Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y por último esta exposición que se presenta hoy en Guayaquil, después de Quito y antes Cuenca, es la demostración de una asociación formidable entre 5 museos a cada lado del Océano Atlántico. Gracias a los directores y a nuestros colegas del Museo Antropológico y del Arte Contemporáneo de Guayaquil, del Museo Nacional de Ecuador y del Museo y Parque Arqueológico de Pumapungo en Cuenca. 120 años después de la segunda misión geodésica, demostramos que la cooperación y la amistad franco-ecuatoriana es más viva que nunca. Buena suerte con esta exposición Medir la Tierra. Gracias por su atención. Otro de los personajes es el señor embajador Claude Lara, experto en la relación histórico-franco-ecuatoriana. Vamos a darle paso aquí, que quiere darnos unas palabras también. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación al permitirme intervenir en la inauguración de esta exposición Medir la Tierra en el prestigioso Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Con toda razón es en Guayaquil que la Embajada de Francia en el Ecuador y el Museo del Hombre de París han decidido relevar la importancia de las ciencias en las relaciones existentes entre ambas naciones. En efecto, veremos brevemente que Guayaquil es el punto de partida de esta gran aventura científica y es allí donde los gobiernos franceses y ecuatorianos anunciaron oficialmente el establecimiento de nuevos lazos de amistad franco-ecuatorianos a través de las ciencias. Todo comenzó en Guayaquil. En efecto, Guayaquil es el punto de partida de esta gran expedición científica. Recordemos varias facetas esenciales de su llegada el 1 de junio de 1901. El cónsul general de Francia, el señor Frondin, informó a su ministerio, cito, «El presidente Eloy Alfaro llegó antes de los miembros de la misión geodésica y he podido tomar con él todas las medidas necesarias al desembarco y al transporte del material destinado a las observaciones». Fin de cita. Al llegar la segunda misión, descargó 20 toneladas de material científico de alta tecnología y su transportación fue una verdadera odisea, como lo manifestó el científico Georges Perrier, cito, «Y cuando la misión llegó al país en 1901, necesitamos nada menos que una semana con duras etapas para el mismo trayecto, Guayaquil-Riobamba. Es así como nuestro material fue transportado a Riobamba por las alturas del Chimborazo en 8 convoyes sucesivos que nos ocuparon un mes y medio». Fin de cita. Asimismo, el primer jefe de la misión, comandante Louis Bourgeois, precisa, cito, «La transportación del material exigió 6 semanas, con 150 mulas aproximadamente». Fin de cita. El recibimiento de Guayaquil fue apoteósico. Cito, «Los miembros de la misión geodésica son recibidos calurosamente. El 5 de junio la misión geodésica es presentada oficialmente al jefe de Estado, el general Alfaro.
con un desfile militar en las calles de los militares franceses vestidos de gala, presentación del sable y ceremonia de entrega de una carta del presidente Loubet. Fin de cita. En Guayaquil, nunca en tan poco tiempo, de 1901 hasta 1906, arribaron tantos científicos franceses, geógrafos, matemáticos, etnógrafos, etnólogos, cosmógrafos, naturalistas, astrónomos, cartógrafos, geodestas, ingenieros, que iban a recorrer todo el territorio ecuatoriano, así como el sur de Colombia y el norte del Perú. En Guayaquil llegaron dos personalidades fascinantes y futuras eminencias científicas, Georges Perrier y Paul Rivet, quienes antes de 1901 confesaron, cito, como cualquier francés tenía sobre el Ecuador nociones inciertas y no estaba muy seguro si su capital fuera Quito o más bien Bogotá o Lima, fin de cita. Y Paul Rivet, cito, cuando llegué por primera vez al Ecuador, yo tenía 25 años, era doctor en medicina, nunca había salido de Francia, fin de cita. Después de 1906, Georges Perrier escribió, el objeto de este libro es de hacer amar a Francia a los ecuatorianos y el Ecuador a los franceses, fin de cita. Mientras que Paul Rivet, cito, la cuna de este afecto está aquí en el Ecuador, en este país que yo quiero como mi segunda patria, fin de cita. En Guayaquil se dio otro hecho histórico relevante y para evaluarlo en su real dimensión es necesario recordar que al concluir la misión de reconocimiento de 1899 en Quito, en el Palacio Presidencial, e invitado por el presidente Eloy Alfaro, el jefe de la misión, el capitán Morin, concluía su discurso con estas palabras, cito, sería para nosotros, señor presidente, gran honor y preciosa ventaja si la misión de la cual estamos encargados pudiera tener por resultados estrechar más y más los lazos de amistad íntima que unen Francia y a esta república. Fin de cita. La intención está claramente manifestada. Las ciencias deben servir para estrechar nuestra amistad. Y el comandante Bourgeois, el 5 de junio, cuando recibido personalmente por el presidente Eloy Alfaro en Guayaquil, remite la carta manuscrita del presidente Emilio Loubet que dice, cito, querido y grande amigo, deseoso de manifestaros todo nuestro reconocimiento por la amistosa acogida, os rogamos recibáis este recuerdo como un testimonio de nuestra sincera amistad y de nuestra viva gratitud, y de renovaros, querido y grande amigo, las seguridades de nuestra alta estima y de nuestra constante amistad. Fin de cita. La respuesta del presidente ecuatoriano es muy claro, cito, querido y grande amigo, he recibido vuestra carta autógrafa en la que os dignáis manifestarme que, reconocido por la amistosa acogida que los miembros de la misión geodésica francesa han recibido en esta república. Fin de cita. Y acerca del obsequio, un precioso sable de honor, resaltaremos estas palabras, cito, lo conservaré como recuerdo glorioso para mí y como una prenda de la leal y franca amistad que siempre ha existido entre la nación francesa y la República del Ecuador. Fin de cita. En Guayaquil, a inicios del siglo XX, no solo se selló oficialmente esta amistad entre las dos naciones, sino que en 2022, y es necesario recordarlo, para los dos países las ciencias sirven también para estrechar más y más sus lazos de amistad. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con la intervención del embajador de Francia, señor Frédéric Desagnon. Es un gran placer estar aquí en el MAC, en la prestigiosa Casa de Historia, de Arte, de Cultura de la ciudad de Guayaquil, compartiendo con ustedes, amigos de la cultura, amigos de Francia, una página importante de nuestra historia compartida. Señora directora del MAC, señora viceministra de Cultura y Patrimonio, señor cónsul honorario de Francia, querido Thierry, y su esposa, señora directora de la Alianza Francesa de Guayaquil, Emilie. Estamos reunidos para una celebración, pero quisiera empezar mis palabras con un recuerdo para decir que es un placer seguir recorriendo el territorio ecuatoriano con la viceministra Fanny.
Hace 2 meses, más o menos, estuvimos en Macas, en la Amazonía ecuatoriana, para inaugurar una obra de arte hecha por un artista francés con la cooperación, con el aporte de artistas indígenas de la región de la provincia. Y estuvimos allá con una misma ambición que la de esta noche, promover la cultura y demostrar el dinamismo de las relaciones culturales entre Francia y Ecuador. En 2021, Ecuador y Francia se unieron para conmemorar la llegada hace 120 años de la segunda misión geodésica francesa, que tuvo lugar del 1901 hasta 1906 en Ecuador, cuyo objetivo era afirmar el tamaño y la forma de la Tierra. Por lo tanto, estoy muy feliz de participar esta noche a la segunda etapa de la conmemoración, de la celebración de nuestra historia común. Deseo expresar mis reconocimientos, mis agradecimientos, los más sinceros, a los promotores y actores de esta exposición titulada Medir la Tierra, presentada por el Ministerio de Cultura y la Red de las Alianzas Francesas del Ecuador, el Museo Francés de la Historia Natural y el Museo del Quai Branly Jacques Chirac en París, asociados con 3 museos ecuatorianos, el Museo Nacional del Ecuador de Quito, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, el MAC, y el Museo Pumamungo de Cuenca. Después de un paso por el MUNA de Quito, estoy emocionado de inaugurar de nuevo esta exposición temporal en Guayaquil, que estará expuesta durante 2 meses antes de terminar su gira en Cuenca, en el Pumapungo, a partir del 6 de abril. Nuestra conmemoración durará 5 años hasta el 2026 y tiene como objetivo destacar el legado obtenido gracias a esta expedición científica muy rica, aunque un poco desconocida, y en particular los lazos entre la ciudad de Guayaquil y esta misión. También será la ocasión para descubrir o redescubrir la vida de Paul Rivet, intelectual brillante, comprometido, médico y más tarde distinguido etnógrafo y antropólogo, que dejó huella en su época y participó en la consolidación de las relaciones y de la amistad entre Francia y Ecuador. También esta conmemoración permitirá sacar a la luz las cooperaciones científicas de hoy día entre Francia y Ecuador, que sean el tema de las ciencias duras o de las ciencias sociales. Al inicio de este gran hito, el 7 de octubre de 2020, quiero recordar que la Embajada de Francia, la Academia Nacional de Ecuador, de Historia del Ecuador, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del país crearon un comité de organización para conmemorar el aniversario de los 120 años de la llegada
de la segunda misión. Nos permitió llevar a cabo durante el mes de junio de ese año con el Instituto Francés de Estudios Andinos un primer simposio internacional titulado Ciencias y Saberes, territorio de encuentro entre Ecuador y Francia. Pero permítanme ahora, queridos amigos, retomar el curso de la historia. A finales del siglo XIX, Francia fue designada por la Asociación Internacional de Geodía para dirigir esta nueva misión. Gracias a la experiencia de la primera misión geodésica, encabezada por los científicos Charles-Marie de la Condamine, Louis Gaudin y Joseph de Jussieu, una expedición del Servicio Geográfico del Ejército francés viajó a Ecuador en 1901 para completar los estudios realizados 150 años antes. Saliendo de Bordeaux, a finales de abril de 1901, para llegar a Guayaquil, en esta misma ciudad, el 1 de junio, con 34 ayudantes, 20 toneladas de material científico al lomo de mula. Esos científicos de la expedición recorrieron Ecuador durante 5 años, enfrentándose con terrenos difíciles, una vegetación abundante, condiciones climáticas aleatorias. Sin embargo, contaron con la ayuda inestimable de los gobiernos central y locales del Ecuador, con el apoyo de las élites científicas y culturales del país, las congregaciones religiosas y las poblaciones locales para llevar a cabo sus investigaciones. La misión científica no se limitaba a la medida del arco terrestre, se extendía también a ciencias sociales y naturales. Crea vocaciones como la de Paul Rivet, enviado como médico militar. Se interesa no solamente a la antropología y la etnología, pero también a la zoología, cuyos varios especímenes llevan su nombre. Intelectual, figura política, resistente, pero ante todo apasionado por América Latina. Paul Rivet se enamora del Ecuador, ahí donde encuentra a la cuencana Mercedes Andrade Chiriboga, quien lo sigue a Francia y se casa con él allá. Le debemos a Paul Rivet la creación de varios lugares cuya misión es acercar Francia con las culturas latinoamericanas, como el Museo del Hombre en París, la Casa de América Latina, igualmente en París, o el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina. Además de la calidad científica de los trabajos realizados en aquellos tiempos de la misión fue de tan grande escala que tiene repercusiones hasta hoy, como lo atesta, por ejemplo, la presencia en Ecuador, desde Quito, del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, el IRD. Nos recuerda que los lazos históricos entre ambos países se fundaron hace rato en estas grandes visiones científicas, al igual que el encuentro entre Pedro Vicente Maldonado y Charles-Marie de la Condamine o del arzobispo González Suárez y
Paul Rivet. En el marco de esta conmemoración de la segunda misión geodésica francesa en el Ecuador, la Embajada de Francia está preparando, bajo una iniciativa colectiva con el IRED, que acabo de mencionar, un premio Paul Rivet para el segundo semestre de este año 2022 para estudiantes ecuatorianos y franceses que serán recompensados por su trabajo de memoria o de tesis sobre un tema de ciencias sociales o de ciencias exactas. Así, en la continuidad de los 3 siglos de relaciones entre Francia y Ecuador y los 120 años después de la llegada de la segunda misión geodésica, el año pasado, como los años que siguen, permanecerán no solo como una celebración histórica, sino como una referencia para la cooperación entre nuestros 2 países. Les aseguro que 2022 será la ocasión de seguir con una nueva programación cultural francesa amplia en el Ecuador. Plaza de la Danza, Francofonía, Semana de Europa, Fiesta de la Música, los Días del Patrimonio, el Festival de Artes Vives en Loja, por ejemplo. Pero aquí también, gracias a la Alianza Francesa de Guayaquil, vamos a participar activamente a esta programación, a esas actividades culturales entre los franceses y los ecuatorianos, porque se trata de intercambios en esta política cultural exterior de nuestro país, de Francia. Y, por ejemplo, la alianza va a colaborar con la sociedad civil y las instituciones privadas y públicas de la ciudad, tales como el MAC, pero además apoyará a los talentos emergentes y espacios de reflexión y de diálogo con los programas de apoyo a los jóvenes artistas visuales y de conferencias titulada Compromiso y Arte, elaborado con la Universidad de las Artes y el IRD, con un objetivo: buscar siempre el desarrollo de la cooperación entre ambos países, entre ciudadanos de ambos países, y promover la riqueza y la diversidad cultural. Les agradezco su atención y les deseo disfrutar de esta maravillosa exposición. Muchas gracias. Merci beaucoup. Antes de hacer el recorrido, vamos a concluir esta ceremonia con las palabras de la viceministra de Cultura y Patrimonio, la señora Fanny Zamudio Roura. Muchas gracias. Buenas noches. Se me ocurre que hace 100 años medir la Tierra tenía que ser una aventura fantástica y una aventura con un objetivo no solo científico, creo que hay un objetivo muy simbólico y muy poético en esto de encontrar los espacios en donde confluyen los puntos cardinales, en donde estamos todos, en donde nos encontramos todos. Creo que este poder simbólico y este poder poético de medir la Tierra, que sabiendo que es una esfera, sabe que nos va a llevar a encontrarnos indefectiblemente. Es muy apropiado para llevar en este momento un mensaje, que es el mensaje del presidente Guillermo Lasso, de que este es el gobierno del encuentro. Es una vocación de encontrarnos, una vocación de encontrar estas rutas, estos caminos en cualquiera de los puntos cardinales, a pesar de las diferencias, con todo el amor a las diversidades. Es también un mensaje
de que tenemos que llevar más Ecuador al mundo y tenemos que traer más mundo al Ecuador. Y esto es algo que el Ministerio de Cultura se lo ha tomado muy, muy en serio. Y procura establecer los mejores lazos de cooperación con nuestros pares en el mundo, pero particularmente con Francia. Señor embajador, espero que podamos desarrollar nuestra propia particular misión cultural de encuentro en este 22 y en los años venideros. Ya no hace falta abundar más en la historia de lo profundas que son las raíces de las relaciones de Ecuador con Francia, incluso antes de la primera misión geodésica. Y lo fructíferas que son, lo profundamente simbólicas que son también, y por eso estamos aquí 120 años después diciendo, aquí estamos nuevamente encontrándonos, y creo que invocando con muchísimo orgullo el nombre de estos hombres y mujeres que participaron de esta misión. Muchísimas gracias, señora directora. Mariela, querida, por activar el museo que tanta falta nos hace en estos duros momentos de pandemia. Muchísimas gracias, señor embajador. A nombre del Ministerio de Cultura, usted sabe cuánto valoramos la cooperación con Francia y cuánta maravillosa expectativa tenemos respecto a los resultados que esto traerá. Sin más, y para no cansarles, por protocolo entonces, señora directora, con su venia declaro inaugurada la exposición Medir la Tierra por conmemoración de los 120 años de la segunda misión geodésica francesa en Ecuador. Muchísimas gracias. Los invitamos a un recorrido por la muestra, que en este momento vamos a abrir en la sala de adelante, y a un brindis también. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Voy a hacerles una corta mediación en esta exhibición. Tengo corto tiempo, pero bueno, lo vamos a ver desde la mediación educativa, que es la reflexión. Y vamos a empezar por algo muy importante, el nombre de esta república. Y ojo, vamos haciendo interconexiones históricas y culturales que son muy importantes, que se dan no solo en la formación de este Estado, llamado Ecuador en la actualidad, sino con la primera y posteriormente con la segunda misión geodésica. ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué no Indonesia, el Congo? ¿Por qué no Colombia? Porque Jorge Juan y Antonio de Ulloa, esto como un primer término, en el siglo XVI, cuando estas tierras eran llamadas la Real Audiencia de Quito, llamaron por primera vez las tierras del Ecuador, y eso quedó como precedente. Para luego, en mayo de 1830, ya cuando nosotros nos desligamos de la Gran Colombia, cuando estaba el presidente Juan José Flores, toma el país del Ecuador. ¿Pero esto por qué se da? Porque los dos primeros mencionados, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, pertenecieron a la primera misión geodésica. Interconexiones sociales y políticas siempre fueron importantes en esta nación, porque la república lo hicimos a base de ello, entre las interconexiones políticas. Lo habíamos hecho ya con otros países, pero fue la misión geodésica que aprovecha el presidente en la segunda misión geodésica, el presidente Miguel Alfaro, del cual tenemos un busto de este lado, aprovecha para no solo hacer estudios, sino interconexiones e interrelaciones, que después y posteriormente van siendo muy importantes dentro no solo de la historia ecuatoriana, sino a nivel mundial. Y esa historia la vamos a ver con un personaje muy interesante que es Paul Rivet. Acérquense, por favor. La importancia de Rivet en la etnografía, la antropología y la arqueología fue fundamental, no solo para nosotros, sino que fue fundamental para el mundo. Y eso se replicaría posteriormente con otros estudios que posteriormente hicieron grandes avances y estudios científicos, como por ejemplo Blom. Ahora, por favor, el estudio en la actualidad siempre es a partir de, tenemos un pensamiento colonial o republicano, porque es lo que aprendimos en la educación formal. Muy rara vez hemos tenido un gran pensum donde le damos un énfasis a lo ancestral. Por eso es importante tomar en cuenta que la segunda misión geodésica fue fundamental en ello, puesto que estos estudios eran únicos en su clase.
Y antes de las interconexiones, en los estudios locales y luego llevados al Museo del Hombre, saber que teníamos antiguas culturas que estaban bastante desconocidas en esa época. Que teníamos un grupo de gente étnico del territorio que eran igual de importantes y que había que tomarnos en cuenta y que había que respaldar todos esos procesos, era igual de importante. Ahora, ¿qué es lo que encontraron en esa época, por favor? Bueno, aquí tenemos algunas piezas arqueológicas que son originales, piezas arqueológicas que son de la sierra y la costa, muy similares a las de la época, tomando en cuenta que estas piezas son de nuestro repositorio arqueológico, uno de los repositorios arqueológicos más grandes de la nación. Y hay detallitos especiales que quiero también compartir, ya que esto es una mediación. Ya lo dijo la viceministra en su momento, hay una parte poética que tenemos que rescatar dentro de todo este proceso protocolario y necesario y político importante para el país y el mundo, que fue las interrelaciones afectivas. Paul Rivet se enamora de una cuencana y se casa con ella, pero esto fue un amor adúltero, y como las grandes historias de amor que son perfectas dentro de la historia de la humanidad, vale tomarlo en cuenta. Y también tomando un poco el símbolo femenino, ya que tenemos una gran obra de Troya en la época siendo república. Acérquense por acá, por favor. Tenemos esta obra también que viene más del lado andino, y es una obra de la época, no necesariamente de 1901, sino a partir de la década del 20, de una mujer, Eugenia Tinajero, mujer pionera en los estudios de abogacía y una de las primeras mujeres que estudió en Harvard, quiteña de corazón ambateño. Y ahora, señores, como tengo el tiempo corto, quiero terminar con una gran reflexión. Así que quiero invitar a la viceministra y a la directora por este lado. Tenemos una directora de museo, que es arqueóloga. Tenemos una ministra de Cultura, que es artista plástica. Tenemos al embajador, a la viceministra y a muchas personas importantes del medio cultural o político, de los cuales hacemos parte, hacemos Guayaquil o hacemos Ecuador. Pero sobre todo, señores, a partir de esta noche, a partir del día de hoy, a partir de esta presentación formal, miles de personas, ya que este es uno de los museos más grandes del país, tendrán la oportunidad de ver esta exposición. Lo que coincide que hace 120 años, hoy 120 años después, estamos hablando del tema, y en 120 años después, cuando ninguno de nosotros estemos, seguiremos tomando la importancia. Lo que sugiere que las nuevas generaciones entenderán las importancias de estas interrelaciones. Gracias por su atención.